Así que ya hay 10 personas. Como les comentaba, si pudiesen descargar lo que subió material docente, está incluida el PPT que voy a hacer ahora, las bases de datos que voy a mostrar ahora y la actividad que vamos a hacer. Un poco la idea de las ayudantías es que sean siempre como un complemento a lo que habla Laura en las clases, ¿cierto? Ya vieron casi todo lo que es gravimetría, pero ahora vamos a repasar un poquito lo de las correcciones, vamos a trabajar con los datos. ¿Y cómo los vamos a trabajar? Vamos a intentar modelarlos. Y es un poco la idea es que las ayudantías nos sirvan para que ustedes cuando les toque hacer el trabajo final ya puedan tener estos videos o puedan saber cómo, ya había que hacer esto con estos datos. Y además siempre ayuda con los papers, van a venir ayudantías que van a hacer como cómo leer un paper y de hecho mucho de la modelación directa y que vamos a hablar hoy día va a servir mucho porque todos los papers de geofísica, ya se los debe haber comentado Laura, siempre tienen como una estructura típica y la parte de modelación, bueno, aparte de estar en inglés, todos los trabajos que les vamos a dar, la modelación siempre es un poco más complicada, así que vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor, que es algo que nos falló el año pasado. Así que si no hay ninguna duda, eh, bueno, y también lo que me gusta hacer en la ayudantía y que me funcionó harto el semestre pasado fue dejar una actividad, separarlos en grupos, donde uno de ustedes nomás necesitaba compartir la pantalla y después yo me iba paseando por los grupos. Después nos volvíamos a juntar y discutíamos los resultados que tenían. Así que para que no sea como tan fome y así es como más o menos cómo van a ser las ayudantías. Entonces, interrúmpanme, abran micrófono, no tengo ningún problema. Voy a tratar de siempre estar mirando el chat. Si no ven que no veo o no pesco su pregunta, abran el micrófono y digan como, respóndeme. Ya, yo soy Gustavo. Así que como ya les dije, como que la mitad del curso debería conocerme, quizás me odia, quizás no, y la otra mitad del curso no debería conocerme, así que vamos a partir. Entonces, nuevamente antes de partir, pregunto, ¿todas y todos tuvieron la oportunidad de descargar el material docente? Si no, no importa porque se los voy a mostrar acá. Y además, como ya les dije, cuando los divide en grupos, si es que quieren participar en la actividad, basta que uno lo haya descargado para que comparta pantalla y lo vayan conversando. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la ayudantía 2. Vamos a estar un poquito, yo creo que voy a empezar a hacer ayudantías más seguidas, así como Laura me tocó reemplazar varias clases. Yo voy a hacer más ayudantías y vamos a ver interpretación y modelación directa de gravimetría. Ya, entonces un poquito de repaso de las correcciones, ¿cierto? Nosotros teníamos que, aquí la dividí como en dos grandes correcciones, las correcciones que tienen que ver con el instrumento y otros, por ejemplo, las mareas terrestres, ¿cierto? Y las correcciones que se hacen por el terreno donde yo estoy midiendo. Entonces, voy a ir nombrándolas y si alguno todavía tiene alguna duda con eso, aprovechamos de resolverla ahora. Y es un poco las correcciones que vamos a ver en la hoja de cálculo que voy a ver ahora. Entonces, sobre instrumentos y otros está la deriva instrumental. Ustedes saben que eh, los instrumentos como que tienen cierta deriva, ¿cierto? Como que si yo mido en el mismo punto con el mismo instrumento pasado muchas mediciones, como que el instrumento no mide lo mismo y esto se puede ver a tantas cosas, como recuerdo una campaña en Laguna del Maule midiendo microgravedad, y es que básicamente teníamos que caminar con el gravímetro en la espalda cruzando hartas cosas, entonces el gravímetro igual se movía y eso obviamente le afecta a las mediciones. Ya, la deriva instrumental también tiene que ver con que las campañas, también lo vamos a ver ahora con datos reales, eh, no son tan bonitas siempre y a veces hay que atravesar lugares que hacen que los instrumentos se muevan un poco y después obviamente eso afecta a las mediciones. También tenemos el concepto de gravedad absoluta, también saben que en las campañas generalmente nosotros usamos, entre paréntesis, yo he estado en hartas campañas de gravedad, magnetismo, método electromagnético, GPS, etcétera, así que tengo muchas anécdotas de cada uno de los datos que vamos a trabajar este semestre.
En la gravedad absoluta ustedes saben que existen ciertos puntos en Chile que los tiene el Instituto Geográfico Militar o la Universidad de Concepción o la Universidad de Chile, donde viene un instrumento muy caro y mide una gravedad absoluta en ese punto, y después uno puede medir con un gravímetro relativo la gravedad en ese punto, y después uno va transformando esta gravedad relativa que mide el gravímetro relativo y va transformando la gravedad absoluta. En general, yo he tenido campañas donde no tenemos punto de gravedad absoluta y lo que se hace es trabajar con las diferencias de gravedad nomás, ¿ya? Pero más correcto siempre es tener un punto donde, entre comillas, se amarra la campaña y en el fondo, como decía un profe, no estamos haciendo gravedad en el aire. Como que en el fondo es una forma de decir como estamos midiendo una gravedad correcta porque es la gravedad que tiene la Tierra. Y también el ETC o Earth Tidal Correction, que tiene que ver con las mareas terrestres, con la posición de la Tierra en la Luna, y es algo que en general calculan algunos gravímetros modernos. La calculan, y hay algunos gravímetros muy viejos que uno tiene que usar una fórmula para calcularlo, ¿ya? Y tenemos las correcciones que se hacen por el terreno mismo, ¿cierto? Tenemos las correcciones de aire libre, dependiendo de qué tan arriba o abajo estamos de nuestra elipsoide de referencia. La corrección de placa de Bouguer, ¿cierto? Si tengo masa sobre o bajo mi elipsoide de referencia. Y la corrección topográfica, que tiene que ver con estos, con el efecto de elementos alrededor de mi medición que pueden estar afectándola, porque acuérdense que el gravímetro mide en GZ, pero de todas maneras si tengo una gran masa a un lado o hacia el otro, igual se va a ver afectado. Ya, es muy importante, en especial cuando medimos cerca de la cordillera. Yo sé que ustedes vieron otro tipo de correcciones, está la corrección regional, que se usa con grandes estructuras. Generalmente en Chile, cuando hacemos un corte este-oeste, es necesario decir como me estoy acercando a la cordillera de los Andes, y uno ve la tendencia al alza y hay que corregir por eso, ¿ya? ¿Alguna duda con estas correcciones? Yo sé que igual Laura ha sido bastante enfática en ir viendo cada una, pero no tiene nada de malo volver a preguntar si es que no se entendió. ¿No? Ya. Entonces, como les dije, vamos a repasarlo, y para repasarlo les traje un ejemplo un poco antiguo, la verdad. De hecho, la gravedad para la corrección latitudinal, por ejemplo, es una fórmula más antigua que no es la actual para el WGS84, pero es porque en 1999 en México se llevó a cabo una especie de entrenamiento de astronautas, eh, que en el fondo eran astronautas que irían a Marte. Entonces se buscó un desierto o una zona con ciertas similitudes a la superficie marciana, y en el fondo los astronautas, no geofísicos, astronautas tenían que medir datos y después interpretarlos, pero hacer una interpretación súper cualitativa, porque obviamente un astronauta no va a estar modelando. Y bueno, ¿y por qué? En el fondo es porque si nosotros estamos sobre una superficie de otro planeta, y nosotros tenemos obviamente no, a lo mejor no vamos a estar caminando sobre Marte con un gravímetro y con el GPS, que también es otra de las cosas chistosas de gravimetría, que siempre son dos personas, uno con el gravímetro pesadísimo, una caja cuadrada, y el otro siempre con un GPS que parece como, no sé, es como un marcianito, es muy chistoso. Entonces, en el fondo no es necesario que nosotros estemos sobre la superficie, sino que en este caso, si nosotros tenemos una cápsula, que esto tiene que ver con la exploración de la Luna, si nosotros tenemos una cápsula, esa cápsula sobre la superficie igual se va a ver afectada por la aceleración de gravedad. Entonces, en el fondo, si nosotros tuviéramos este helicóptero que está dando vuelta alrededor de Marte ahora, perfectamente este helicóptero lo que está haciendo es que si ve algún tipo de objeto denso, lo que va a pasar es que va a medir un aumento de la gravedad, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer el helicóptero que está ahora en Marte es que se va a acercar un poquito a la superficie marciana versus su órbita definida.
Y pasa lo mismo si encontramos, por ejemplo, fallas y otro tipo de cosas. Entonces, en el fondo los astronautas se entrenan un poquito en esto para saber quizás dónde aterrizar o una forma de ver lugares más interesantes para la exploración futura, etc. Yo encuentro bien interesante la exploración planetaria porque realmente eso sí es exploración. Como se acuerdan lo que comentaba Laura, que cuando uno hace exploración geofísica no sabe mucho de, entre comillas, no sabe mucho del terreno. Bueno, cuando uno está en otro planeta, ahí sí que no sabe nada. Entonces lo que hicieron con estos astronautas fue dejarlos en el desierto en México y como pueden ver hay varias fallas, hay varios tipos de litología, hay basamento, hay sedimento, hicieron algunos perfiles, ¿ya? Y obviamente tenían que corregir los perfiles para hacer una interpretación cualitativa, ¿ya? Entonces esa es la base de datos que tenemos, un entrenamiento de astronautas antes de los 2000 en México. Entonces, ¿quedó claro la base de datos que vamos a ver ahora? Sí, Sí, no, quedó claro. sí, súper. Entonces, para que después no digan que eh, es muy aburrida esta clase. Ah, Melanie, tú eras del semestre, creo, pasado. Entonces, vamos a la base de datos. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la base de datos que no la tengo abierta. Ustedes también pueden abrirla. Es netamente repasar, ¿ya? Yo sé que con el David, la persona que me reemplazó igual lo vieron, pero nunca está de más como ver las formulitas que se hacen y en el fondo que parece muy fome, pero así es, así se trabaja en gravedad. No, todavía no. Ya. Entonces, compartir pantalla. Ya. Entonces, como podían ver en la figura, se hicieron varios perfiles. Estos astronautas le hicieron hacer varios perfiles, entonces en general se toma la latitud, la longitud. Por eso les digo que siempre, aparte del gravímetro, que es una cajita cuadrada, muy pesada, uno también va con un GPS. Son dos personas siempre en las campañas y si es en camioneta son tres, una que conduce y los otros que trabajan con los instrumentos. Entonces, aquí nosotros tenemos las constantes que se ocupan para hacer las correcciones, tenemos la densidad que ellos agregaron para la placa de Bouguer, ¿cierto? Tenemos constantes de gravitación, acuérdense que las correcciones de gravedad tienen siempre la constante de gravedad. Tenemos aquí los gradientes, en el fondo el 2G0 partido radio de la Tierra y el 2πg de la corrección de Bouguer. Y aquí nosotros tenemos para hacer la corrección topográfica. ¿Ya? Esas son estas dos pestañitas. Y si nosotros nos vamos acá, ya vemos como todos los puntos. En general los perfiles, por ejemplo, el perfil es G1, después perfil G2, pero como pueden ver, independiente del perfil y dónde lo tomé, al final se deja todo en una pura columna y se empiezan a hacer las correcciones. Entonces, esta es la gravedad que observamos en el punto, ¿cierto? Necesito que se fijen mucho en las fórmulas porque este va a ser el repaso que vamos a hacer. Entonces, lo que aquí se hizo fue, lo más probable, es que ellos tenían un punto de gravedad absoluta y compararon ese punto con todas sus mediciones y transformado todo a gravedad absoluta, ¿cierto? Y obviamente son la NASA, así que ellos tenían un punto bacán. Después tenemos la corrección por latitud, ¿cierto?
acuérdense que como la Tierra no es una esfera, pero no es plana, a medida que nosotros nos movemos en latitud, también existe una corrección que hay que hacer. Si pueden ver, aquí se aplica directamente la fórmula, es una fórmula más vieja a la que se usa actualmente, porque estamos antes de los 2000, ahora se ocupa un poquito una más difícil, pero es simplemente, como pueden ver ahí, es poner la fórmula y calcular una gravedad de latitud. Después viene la corrección de aire libre, aquí pueden ver que ya se le restó un poco lo latitudinal, se le resta la de latitud, y la corrección de aire libre en este caso se va a sumar. Entonces, la corrección de aire libre es el gradiente de aire libre por la altura, ¿cierto? Y ahí ya tenemos nuestra gravedad, que estaba en que es nuestra gravedad observada, ¿cierto? Ya está corregida por latitud y ya está corregida por aire libre. Y me da eso. ¿Sí? Después tenemos que usar la corrección de Bouguer. Entonces, tenemos nuestra observación, la corregimos por latitud, la corregimos por aire libre y la corregimos por una placa de Bouguer. ¿Cierto? ¿Alguna duda con esto? Como pueden ver, es la hoja de cálculo ir haciendo paso por paso. Gravedad observada, corrección por latitud, corrección de aire libre, corrección de Bouguer. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Yo tengo una duda. Sí. ¿Quién es yo? Es que no veo. Ignacio, Ignacio, Hola, Ignacio. Dime. ¿podrías repetir cómo hiciste la fórmula? Era eso, lo que hiciste recién, como hacía la rápida nomás, que como que me confundí en un dato. Ya, mira, sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos las constantes en esta parte de la hoja de cálculo. Y acuérdense que al final la corrección de aire libre tiene una fórmula que es 2G0 partido radio de la Tierra, ¿cierto? Entonces, eso en vez de nosotros calcularlo así como tener aquí, por ejemplo, el radio de la Tierra y todo, se ocupa lo que se llama como el gradiente de aire libre, que en el fondo es el 2G0 partido RT. Entonces eso lo multiplicamos por la altura y me queda el tiro en miligales, ¿sí? Entonces, y para buguear nosotros sabemos que la fórmula es 2pi g por rho por el espesor de la placa. Entonces este factor es el 2pi g. Ya simplemente eso. Entonces así cuando nosotros calculamos acá, bueno, entonces lo primero que hicimos fue tener nuestra gravedad que lo pasamos a absoluto, que ya fue una corrección. Lo más probable es que también ya esté este gravímetro de corregido por ETC. Entonces para el aire libre lo que hicimos fue como, bueno, ya lo corregimos por latitud, ¿cierto? Y ahora lo tenemos que corregir por aire libre. Ese 0,3086 es el gradiente y el J3 es la altura. Entonces, la corrección de aire libre tiene que ver con la altura. La corrección de Bouguer, entonces ya lo habíamos corregido por latitud, ya lo corregimos por aire libre y ahora tenemos que corregirlo por esta placa. Y en el fondo esta placa es 2pi g por una densidad, que está en la otra hoja constante, ¿cierto? Por el espesor de la placa, y el espesor de la placa también es como la elevación. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro, Ignacio? Sí, súper claro. Muchas gracias. Súper. Entonces es como ir paso a paso. Le resto esto, me queda esto. Después le resto esto, me queda esto. ¿Sí? Y acuérdense que también existe lo que se conoce como la anomalía de Bouguer, completa, que en el fondo es hacer todas las correcciones más la topográfica. Y la topográfica es un poquito más complicada, pero en el fondo es usando el diagrama que está ahí en Average.
aquí en la elevación promedio, ¿cierto? Que tiene que ver con las elevaciones alrededor y se hace una circunferencia. Pero en el fondo imagínense que esta anomalía de Bouguer completa es la anomalía de Bouguer que tenía acá, con todas las correcciones, y además que la corregí topográficamente. ¿Sí? Y acuérdense que es la anomalía de Bouguer en general la que se interpreta. ¿Ya? No les vamos a pedir que corrijan por topografía, tienen que saber que existe una corrección topográfica. Afortunadamente, y porque existen buenos DEMS o modelos de elevación digital en software que no son Excel, sino que son bien parecidos en verdad como ASCII y todo, se hace automático, ¿ya? Pero es bueno que ustedes sepan que es una corrección que hay que hacerla y como pueden ver es un poquito más complicada entre comillas, pero se hace. Y ahí tenemos nuestra anomalía de Bouguer que tiene todas nuestras correcciones anteriores, incluyendo la corrección topográfica. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, esto les va a quedar en material docente igual. Échele una mirada. Así es, así se trabaja. Y aquí los pobres astronautas tuvieron que hacerlo, así que... ¿Alguna duda con esta plantilla? Lo que vamos a hacer ahora es ver las imágenes de qué va haciendo cada una de las correcciones y la interpretación cualitativa que había que usar, porque los astronautas no iban a estar modelando si estaban en la Luna o en Marte, ¿cierto? Sino que ellos tenían que simplemente interpretar cualitativamente. ¿Ya? Si voy muy rápido o se van mareando con tantas pantallas abiertas, avísenme nomás. Ya. Entonces ya vimos la base de datos donde fue un repaso de las correcciones que se hacen a los datos, ¿cierto? Voy a abrir el chat. Bueno, y aquí tenemos un poco de ejemplo y qué va pasando con los datos como visualmente cuando yo los voy corrigiendo. Porque ahí son puros datos, son puros números, son puras fórmulas y no se entiende bien. Entonces, nosotros tenemos la gravedad observada, ¿cierto? Que ya está pasada a gravedad absoluta. Ojo, ojo. Y esos son los puntitos plomos, ¿ya? Y podemos ver qué pasa cuando la corregimos, por ejemplo, por aire libre. Y obviamente ya está corregida por latitud. Entonces, se puede ver que hay una gran diferencia entre el dato observado, ¿cierto? Y finalmente lo que va pasando por las correcciones. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos Bouguer. En general, Bouguer y Bouguer completa, que en el fondo la diferencia entre la corrección de Bouguer simple y la corrección de Bouguer completa es que la corrección de Bouguer completa yo tengo todo lo demás más la topográfica. ¿Ya? Entonces, se van a aparecer harto. Entonces podemos ver que al corregir por alturas, obtenemos una pendiente que es bien distinto a lo que se veía acá, ¿cierto? Entonces, si nosotros interpretábamos directamente la gravedad observada, habríamos interpretado cualquier cosa, ¿cierto? Aquí se ve como, no, aquí hay algo, ¿cierto? Pero si nosotros no corregimos, no nos dábamos cuenta que eso a lo mejor tenía que ver con un factor netamente topográfico. Y toda nuestra interpretación cualitativa habría estado mala. Y después vemos la corrección de Bouguer, cómo queda cuando ya la corregimos por Bouguer y después cuando ya tenemos como completa o cuando ya tenemos corregido por topografía. ¿Ya? Es un poco para que vean por qué es importante hacer las correcciones. Entonces lo que nosotros vamos a interpretar cualitativamente no es lo observado, sino que tenemos que hacer todas estas correcciones para interpretar esto. ¿Por qué? Porque al final cuando nosotros estamos corrigiendo, estamos diciendo, este es el dato, yo le voy a quitar todas las cosas que yo sé al dato. Yo sé que está sobre o bajo el datum, yo sé que tiene masa arriba o abajo, yo sé que hay montañas cerca, entonces tengo que hacer la topografía. Entonces al final, esta línea, la rojita, la que ya está corregida como por todo, es todo lo que yo no pude explicar con mis modelos simples y eso es lo que yo tengo que interpretar ahora. ¿Ya? Aquí tenemos la línea 6, acuérdense
se hicieron varios perfiles, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y por qué también puse la 6? Es para que ustedes vean también los datos. Qué ganas de que los datos siempre fueran así, ¿cierto? De hecho, pueden ver que los espaciados van variando. No son espaciados uniformes. Eso es una de las primeras cosas que uno nota en terreno, porque uno siempre dice, quiero datos cada 500 metros. Me pasó en una campaña en el Tatio que mi compañera dijo, vamos a hacer cada 500 metros. Y yo le dije, ¿pusiste los perfiles en Google Earth o no? Y me dijo, no, ¿por qué? Porque pasábamos de un cerro, pasábamos por el Tatio y después íbamos a otro cerro. Entonces eran casi imposibles de hacer esos perfiles. Entonces, cuando uno planea un poquito esto de las campañas, tiene que al menos darse, dice como, bueno, si voy a mandar a alguien, tengo que ver que sea capaz de caminar por ese lugar, ¿cierto? Y por lo tanto los datos no son X-espaciados, nunca lo son, por mucho que uno quiera. A lo mejor había algún objeto de interés o me salieron datos muy mal y por eso estos están más juntitos, ¿cierto? Y la línea 6 derechamente es como, no pude medir acá, el gravímetro no pudo medir acá, no había una superficie lo suficientemente horizontal para instalar el gravímetro, había mucho viento, estaba cerca de una carretera, el GPS no funcionaba, de verdad. Hay muchas razones por las que uno no pueda tomar un punto de gravedad, ¿ya? Y aquí se ve que así son los datos, en verdad. Cuando uno está en terreno, pucha, qué ganas de completarlos, pero si ni los astronautas pueden, menos uno, ¿cierto? Eh, pero como pueden ver, al corregirlos igual se ven ciertas líneas de tendencia, entonces eh, se pueden seguir trabajando con los datos, ¿ya? Pero con esto quiero decir, los datos en la realidad no son bonitos. Y por lo tanto, ya hay que considerar al momento de interpretar que a lo mejor podemos sobreinterpretar o malinterpretar netamente por la cantidad de datos que tenemos. ¿Sí? Y aquí perfectamente es que estaba muy alto el punto. En terreno las cosas fallan. A lo mejor incluso es como un día medí acá y después se me perdió el punto GPS, intenté seguirlo el más cercano posible. Hay un montón de cosas que pasan en terreno. Pero con esto quiero que vean la importancia de las correcciones. Una buena corrección o hacer las correcciones cuando corresponden me van a permitir curvas que sí se van a poder interpretar y por lo tanto no voy a estar interpretando cosas del terreno o cosas que en verdad no son, ¿cierto? ¿Alguna duda con estos líneas de gravedad? En el fondo era para explicar un poco eso. A lo mejor me hablaron mucho por el chat y yo no lo veo. Entonces, obviamente ahora lo que hicieron los astronautas fue ya, corregimos todo como nos dijeron los geofísicos y quiero que se fijen en la línea 1 y en la línea 2, perfil 1 y perfil 2. Entonces ustedes pueden ver ya, este es un mapa geológico, que el perfil 1, por ejemplo, atraviesa fallas, ¿cierto? Que hay diferentes tipos de litología y el perfil 1 atraviesa distintos tipos de litología, ¿ya? Entonces aquí tenemos un poco la gravedad corregida, la anomalía de Weyl completa. En este caso, en el fondo dicen como ya está corregida por topografía. Entonces, este es como el dato rojito que había en los anteriores, que tiene corrección por latitud, corrección por aire libre, corrección por Weyl, corrección topográfica, ¿ya? Y ahora vienen las sutilezas también en gravedad, que ese es otro de los grandes problemas. Eh, entonces, por ejemplo, ellos interpretan acá que estos puntitos que están o que escapan un poquito a esta tendencia, que ellos simplemente es una suavización de la curva, lo interpretan como una zona de fallas, ¿cierto? Porque acuérdense que si yo tengo diferencias de gravedad en profundidad, la gravimetría no lo ve, pero si yo tengo diferencias de profundidad laterales sí, y las fallas siempre son con ángulo, ¿cierto? Pero claramente aquí
Incluso ellos tienen el cuidado de decir como inferida, como que podría ser, como que no podría ser, como que justo pasé por una zona donde debería haberse visto, entonces eso lo podría interpretar como. Es solamente interpretación cualitativa. Aquí tenemos otra zona de falla, y por ejemplo, la línea 1-2 de nuevo. Este puntito podría inferirse como una falla, y que habla mucho de la línea de basamento. Entonces, ¿cómo interpretan ellos esto? Dicen, cerca de la estación 68 hay una pequeña anomalía que podría corresponder a un límite de un basalto. De hecho, ahí está, y lo dicen. Por aquí podría estar, por el mapa geológico, ¿cierto? Y además se muestran pequeñas anomalías que podrían estar relacionadas con fallas. Aquí ellos no están modelando nada, están diciendo, bueno, esto podría ser esto porque cuando yo pasé, pasa mucho también que uno en terreno ve las cosas, ¿cierto? Uno es capaz de ver si hay harina de falla, por ejemplo, o si ve una discordancia importante entre litología, decir como, este punto también fue por una falla, entonces ir a terreno también ayuda a la interpretación cualitativa. Entonces, en el fondo lo que hacen es eso, es como, por donde pasé, mira, se ven ciertos spikes, o se ven ciertas como variaciones, y esas variaciones las podemos inferir como fallas principalmente, o discordancias de litología, ¿ya? Y eso es, ¿ya? Eso es la interpretación cualitativa. Eh, Obviamente está muy justificada por mapas geológicos, por el trabajo en terreno, por la existencia previa de fallas, por el complemento de otros métodos geofísicos, pero en el fondo es decir como, mira, los puntos hacen esto en esta parte, este comportamiento extraño podría ser un cambio de litología, este comportamiento extraño podría ser una falla, este comportamiento extraño podría ser algo de un intrusivo, este comportamiento extraño podría ser un extrusivo, ¿sí? Ahora, en lo personal, yo también aquí habría hecho una. Pero claro, yo no era astronauta, pero también podría haber hecho quizás una corrección regional y quizás estas pequeñas eh, anomalías se habrían visto un poquito más grandes, ¿cierto? Ustedes vieron con Laura qué pasaba cuando a mí me interesaba quizás algo más grande y regional con gran longitud de onda, o me interesaba algo más local. En este caso, obviamente, estamos en una zona bien amplia regional y quizás se podría haber hecho desaparecer esta pendiente que es muy clara y que tiene que ver con una tendencia regional. Pero a pesar de que no lo corrigieron por eso, igual ellos pueden interpretar sobre esto. ¿Alguna duda, queja o crítica a esta interpretación? Recuerden que un poco los trabajos de los papers que le vamos a dar buscamos un poco esto, que sean críticos con las interpretaciones, que digan como, oye, ¿sabéis qué? Definitivamente acá yo no veo fallas, o creo que es una sobreinterpretación al dato. ¿Por qué? Porque podría ser un punto mal tomado, habría que ver el error de ese punto, ¿cierto? O alguien podría decir como, oye, pero si en el mapa se veía claramente que justo en este punto se pasaba por una falla y justo en ese punto hay un comportamiento distinto de los datos, entonces obviamente es la falla. ¿Se entiende? Sí, no. Yo sí entendí, voy entendiendo bien. Y igual es como complejo, o sea, a mí por lo menos igual me cuesta como interpretar algo de un paper, como encontrar incluso el error, pero igual como eso se va practicando, pienso yo. O sea, más que encontrar el error también, como es una interpretación cualitativa, en el fondo está sujeta a críticas. E incluso podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, esta interpretación cualitativa tiene que estar bien justificada, y si no está bien justificada también es un objetivo de crítica. Uno puede criticar no estar de acuerdo, o puede criticar que no está bien justificada esa aseveración. En general, eh, ¿cómo decirlo? En general, la gente que no es geofísica y hace trabajo geofísico tiende mucho más a hacer sobreinterpretación
que la misma gente en geofísica, porque entendemos que hay un montón de posibilidades por las que nos podría explicar ese dato. Entonces es un poco eso lo que buscamos, como, y si no lo hacen cuando lo lean, créannos que les vamos a preguntar. Pero esa es la interpretación cualitativa, tiene que ver con la información previa que yo tengo, tiene que ver con el comportamiento real del dato observado. Como pueden ver, va a haber puntos que a lo mejor no tengo, que me pueden hacer o no que mi interpretación cualitativa sea mejor o peor. Pero lo que vamos a ver en esta clase también tiene que ver con la interpretación cuantitativa. En el fondo, que más allá de decir, mira, este punto en el mapa geológico pasa por tal parte, o mira, este punto en esta parte se comporta raro, lo que uno hace es tomar un dato observado y tratar de explicarlo a través de una fórmula o un modelo matemático. En este caso es un poco algo de campo magnético, pero lo vamos a hacer con campo gravimétrico. Pero en el fondo es como, acuérdense lo que les mostraba Laura de mapitas de colores, que uno podía interpretarlo cualitativamente, es decir, como los puntos de baja gravedad podrían ser esto, los puntos de alta gravedad podrían ser esto, y podemos sacar perfiles, que es como generalmente se interpretan las cosas, y generalmente en mapas grandes nosotros en los perfiles vamos a ver objetos de interés. A lo mejor vamos a hacer una campaña muy ancha, pero solamente en un puntito va a ser un punto interesante que vamos a poder modelar, y generalmente se hacen perfiles, ¿ya? Y lo que se hace con ese perfil es intentar explicarlo por un modelo matemático. Explicarlo. Entonces, en la interpretación cuantitativa, en el fondo lo que nosotros buscamos es una explicación con un modelo matemático donde voy a tener parámetros claros que me van a permitir explicarlo. Entonces, para los que estuvieron conmigo el semestre pasado y para los que no acuerdan, aquí tenemos, por ejemplo, la anomalía de gravedad producida por un cilindro enterrado a cierta profundidad. Y eso me genera una cierta señal de anomalía gravimétrica. Entonces, dentro de los parámetros está el radio del cilindro, está la densidad y está la profundidad. ¿Ya? Entonces, con este modelo matemático yo puedo encontrar un objeto cilíndrico que me podría explicar un dato de un perfil. Entonces, ese vendría siendo nuestro modelo físico-matemático. ¿Ya? Y para encontrar los mejores parámetros yo tengo estas dos opciones. La modelación directa, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy, y una modelación inversa. ¿Ya? En la modelación directa lo que nosotros hacemos es ir variando a mano los parámetros. Vamos variando nosotros la densidad, vamos variando nosotros el radio, por ejemplo, vamos nosotros variando la profundidad. ¿Cuál es la gracia de la modelación directa? Es rápida computacionalmente, si es que el modelo también es simple, ¿cierto? Aquí es solamente una división y unas potencias. No es costosa computacionalmente, en el fondo no necesitamos un supercomputador de 80 núcleos, ¿cierto? Me permite incorporar información geológica, o sea, yo no estoy como a tontas y a ciegas quizás buscando densidades porque sé que estoy en una zona con basaltos, con sedimentos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Un poco esto de ir variando los parámetros a mano. Y que la geofísica, como tenemos múltiples soluciones, a mano nosotros podemos encontrar una combinación que tenga sentido, otra persona puede encontrar otra combinación que tenga sentido y las dos van a ser igual de válidas. ¿Ya? Y además que necesito mucho tiempo para estar variando los parámetros. Es como estar toda una tarde ahí jugando para encontrar como el mejor, ¿cierto? Y lo otro es que dijéramos como ya, mira. Y en general la modelación directa también el problema que tiene es que sirve mucho para perfiles, incluso 2D con la inversión de Talwani, que no lo vamos a ver ahora, pero hacer una modelación directa en 3D también es un poco más complejo. Porque significa que voy a estar en una grilla y esta fórmula se va a aplicar en un engrillado y esta fórmula se va a aplicar en cada una de las grillas, entonces igual va a ser un poco más lento, pero siempre va a ser más rápido que la inversa, pero en general la modelación directa se ocupa mucho
para interpretaciones rápidas, que es lo que ustedes tienen que hacer en terreno muchas veces, para saber más o menos qué parámetros poner antes de hacer una inversión. Entonces, otra forma de encontrar el radio o la profundidad o la densidad es con una modelación inversa, que en el fondo es un problema matemático para estimar los mejores parámetros que me explica la observación. Entonces va diciendo, en el fondo automatiza lo otro. Puedo pasar por un rango grande de densidades, un rango grande de profundidades, un rango grande de radio, y me va calculando el error del observado con ese, y después ajusta el que tiene el menor error, ¿ya? Lo que suena súper maravilloso en la realidad, pero en la práctica es súper costoso computacionalmente. Existen una infinidad de métodos inversos. El problema de los métodos inversos es que, dependiendo de la fórmula matemática, el método podría no converger, o sea, podría entrar en un loop infinito. Se resuelven problemas de optimizaciones que en el fondo linealizan un poco los problemas geofísicos, y la geofísica no es para nada lineal. Y una de las, ¿cómo decirlo? Uno de los defensores de las inversiones hablan de que en el fondo aquí nosotros no ponemos ningún tipo de restricción o no tenemos ningún tipo de idea preconcebida de lo que hay. Entonces perfectamente no deformamos nuestros resultados según la geología, por ejemplo. Acuérdense que la exploración en el fondo es como no sabemos nada. Entonces, si nosotros le empezamos a poner información que sabemos, también estamos como manipulando un poquito el resultado, ¿cierto? Ahora eso también es falso, porque uno también tiene información geológica generalmente, entonces uno también va haciendo restricciones sobre los parámetros. La verdad es que las inversiones son lo que más se utilizan en todos sus trabajos, en todos sus papers van a tener inversiones, pero en el fondo imagínense que es una modelación directa y que están estimando los parámetros y logrando un modelo con menor error. ¿Ya? Hay un curso entero de métodos inversos en la geofísica. Se usa mucho, es lo más utilizado hoy en día, obvio, pero generalmente necesitamos pasar por la directa para que, porque generalmente nosotros necesitamos unos parámetros de entrada en los modelos inversos, entonces de ahí va a empezar a ajustar, y de verdad que es súper lento, las inversiones son súper lentas. O sea, yo tenía un modelo en mi tesis que se demoraba en un computador de 80 núcleos 3 días en correr, y ni siquiera era bayesiano. Los bayesianos se demoran como mucho más. Pero en el fondo son las dos aproximaciones geofísicas para obtener este modelo matemático y obtener explicaciones de lo que estoy viendo. ¿Ya? Entonces, para modelar lo que necesitamos es información previa, para no empezar a poner radios, no sé, radios negativos, por ejemplo, o cosas que no van a existir en el lugar en el que estoy. Después tengo que ir ajustándolo y ver el error, que vamos a ver cómo se calcula, y finalmente cuando lleguemos a un resultado con un bajo error, preguntarnos, ¿tiene sentido en la geología? ¿Tiene sentido que yo haya encontrado una densidad de un basalto en una zona no volcánica, por ejemplo? ¿O tiene sentido que haya encontrado una densidad de sedimentos en la cordillera donde tenemos prácticamente puros plutones? Eh, Esas son como, yo diría, como lo que hay que preguntarse después del modelo. Entonces, para la modelación directa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un paper muy viejito, de 1983, que lo subí incluso con el material docente, y estamos en una zona cerca de Inglaterra. En el fondo hicieron gravimetría sobre el mar. Es súper fácil restar el efecto del océano, así que imaginen que lo hicimos directamente en la superficie. Y como pueden ver, se pasa por fallas, hay unas zonas de basamento, y vamos a interpretar un perfil en B. ¿Ya? El perfil B. ¿Por qué? Porque pasamos sobre un objeto interesante, a lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo vamos a ver ahora. Tienen la opción de usar el Excel o la opción de usar el programa en Python. Yo sé que hay algunas personas del semestre pasado que lograron instalar Anaconda, así que lo pueden usar. Y en el fondo ahí se van a dar cuenta de, el rojito son los datos observados. Van a ver que tienen una barra de error.
Vamos a conversar un poquito qué significa eso. Y lo que van a hacer es intentar modelarlo con la fórmula de una esfera, que fue la fórmula que vieron con Laura. En el Excel está solamente la fórmula de la esfera, pero los que usen Python también les puse la fórmula del cilindro por si quieren probar si se ajusta mejor. Ya. Y también dentro de eso nosotros tenemos un RMS, una fórmula de error, que en el fondo se calcula como cuál es la diferencia entre mi modelo y mi observación al cuadrado partido de la cantidad de datos. Es una fórmula de decir o darle un valor al error. Entonces lo que nosotros buscamos siempre es tener un modelo que tenga el menor error. Pero un menor error no significa necesariamente que sea el mejor modelo. Ojo. Pero ahí lo vamos a conversar después. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es mostrar la plantilla de cálculo para los grupitos que quieran ocupar la plantilla de cálculo y mostrar el programa en Python para los que quieran ver cómo lo hace. Y después la idea es que yo lo separe en grupitos y busquen, acuérdense que solamente uno si quiere comparte pantalla, y vayan ustedes variando los parámetros hasta que busquen el mejor modelo. Después nos juntamos unos 10 minutitos antes, o lo podemos hacer en la próxima clase y decir como, ya, ¿cuál fue la densidad que encontraste tú? ¿Cuál fue el radio que encontraste tú? ¿Cuál fue la profundidad que encontraste tú? Y vemos si tiene sentido. ¿Ya? Entonces, vamos con el Excel. Entonces, los que usen la hoja de cálculo van a encontrarse con 3 pestañas. Aquí nosotros tenemos la distancia, tenemos el valor de la anomalía de Booger, ya está todo corregido, no se preocupen, y además tenemos el error de ese dato. Como ya les dije, es súper importante que al final nosotros en los datos reales vamos a tener un error. Entonces uno se podría preguntar, pucha, mi ajuste es bueno en cierta parte o es malo en cierta parte, pero si en esta parte tiene mucho error, ¿importa tanto? ¿Cuánto confiamos en un dato con mucho error? ¿O preferimos ajustar los datos que tienen menos error? ¿O un dato tiene tanto error que lo tengo que sacar? Y esas son puras decisiones de la persona o del geofísico detrás, o en este caso de ustedes. ¿Cuál es el modelo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar el modelo esférico. Aquí está la fórmula. En el fondo aquí está el 4/3 pi g. Y el resto de la fórmula con el radio, ¿cierto? Y después tenemos el ajuste. ¿Ya? Esto ya está todo en la hoja de cálculo. O sea, aquí tenemos el modelado, aquí tenemos el observado y aquí tenemos las diferencias y tenemos un gráfico de las residuales, es decir, de cuál es la diferencia en miligales en cada punto para ver qué tan bueno es mi ajuste. Y uno, por ejemplo, aquí va cambiando el radio. No sé, el radio ahora son 1000. Ah, no me ajustó tanto, ¿cierto? A lo mejor la profundidad son 5000. Ah, aquí la diferencia de densidad a lo mejor es 4. Y podemos ver cómo cada modelo tiene su RMS y la idea es que ustedes ajusten aquí lo mejor posible. ¿Se entendió la hoja de cálculo? Solamente tienen que mover acá entonces. ¿Sí? ¿No? Ya. Y para los que trabajen con el programa en Python, si es que quieren, va a ser lo mismo. Y voy a compartir toda la pantalla. Se supone que ustedes deberían ver aquí el programa en... ¿Lo ven, cierto? Se supone que compartí toda mi pantalla. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, esto es básicamente lo mismo. Le subí ahí el código. Muchos saben usar Anaconda. Saben usar Spider. Y en el fondo aquí importamos la librería. Está todo bien explicado, ¿cierto? Como ya les dije, puse la fórmula del cilindro. Pero vamos a usar el de la esfera. Aquí graficamos los datos reales. Aquí definimos los valores del cuerpo geométrico. Graficamos el modelo. La gracia de este es que tiene un esquemático. Y después ajusta los datos con el modelo. Entonces yo le voy a poner aquí
acuérdense, ejecutar el archivo. No sé por qué se abren tantas ventanas. Entonces, aquí tenemos los datos observados con su barra de error. Es lo mismo que ven en el Excel. Después tenemos el modelo, una anomalía producida por una esfera. La diferencia aquí es que podemos ver el esquemático, entonces pueden darse cuenta que no puede ser un radio que haga que la esfera esté sobre la superficie. Eso también es una restricción importante. Y también podemos ver, aquí tenemos la modelación en el fondo. Podemos ver la modelación versus lo observado y el modelo que estoy logrando. Y aquí les da el RMS, que es lo mismo que le da el Excel. Entonces lo único que ustedes tienen que variar acá es, vamos a cerrar las ventanitas, lo único que ustedes tienen que ir variando acá son los datos del modelo. El radio de la esfera, la profundidad de la esfera y la densidad. Ojo que aquí está en kilogramos partido metro cúbico, estamos trabajando siempre en sistema internacional, a diferencia del Excel donde estamos trabajando la densidad en gramos por centímetro cúbico. Y la idea es un poco que nos dividamos. La idea es un poco que nos dividamos en grupitos. No sé, si quieren, ustedes me dicen con quién quieren trabajar. Quedan 9 personas. Y la idea es que encuentren un modelo con bajo RMS y después nos reunamos para ver si encontraron y si les hace sentido la profundidad y todo. No sé qué les parece. Perfectamente también lo podemos ver en la siguiente clase, si es que ya se cansaron o se aburrieron. Pero un poco la gracia de la ayudantía es trabajar con estos datos. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacer una modelación directa para ajustar mejor esos datos. ¿Sí? No entiendo una cosa, al ajustar mejor es que sean más bajos. El ajustar mejor significa que, a ver, compartir pantalla. Claro, nosotros aquí, cuando digo ajustar mejor, es tratar de que nuestra curva naranja, en este caso, se parezca más a la azul. Y para eso a lo mejor, no sé, yo tengo que usar un radio de 2000. Ah, claro, viste, es demasiado. Entonces aumentan mucho las residuales y el error es 5.9. Entonces a lo mejor aquí puedo poner que la diferencia de gravedad es menos 3. O menos 2. Ah, ahí se va apareciendo un poco y el error va bajando. Y a lo mejor podría estar menos profundo. Podría estar a 4500. ¿Se entiende? Sí, y ahora entiendo. Gracias. Ahora se entiende mejor. Y lo mismo lo pueden hacer con el programa en Anaconda o en Python. Pero también lo pueden hacer acá. Y la residual en el fondo es qué tan distinto es su modelo en cada uno de los puntos observados. Ahora, ¿por qué nosotros podemos usar la esfera? Porque tiene pinta de tener cierto tipo de simetría, ¿cierto? Acuérdense que la esfera y el cilindro tienen simetría radial. Pero ¿es tan así? No, no es tan simétrico. Entonces va a haber una parte que nunca vamos a poder ajustar. Entonces ahí uno va tomando decisiones. ¿Por qué puedo ocupar la esfera? Porque es como simétrico. ¿O por qué no la puedo ocupar? Porque no es simétrico. ¿Se va entendiendo? Y pueden ver en el paper también, pueden ayudarse para ver qué densidad encontraron ellos y a qué profundidad y todo. No sé qué prefieren. Quedan 9 personas, se fueron 4 personas. ¿Prefieren como tratar de jugar un ratito con esto en grupito? ¿O prefieren hacerlo solo y lo vemos en la siguiente clase? En general me gusta que trabajen como en grupos porque al final, después el trabajo final igual lo van a hacer como entre varios, entonces, o sea, al menos entre dos, entonces
No sé. Yo, yo por mi parte, por lo menos nunca he trabajado en Anaconda ni Spider. Ya. Así que igual me complica. O sea, sé que por Excel sí, y también, obviamente, en Progress tuve Python y todo eso, pero es como no mucho conocimiento de mi parte. Claro, entonces sería una forma de si lo junto en el grupo, la gente que estuvo conmigo el año pasado en Fundamentos sí lo sabe ocupar, como a fuerza bruta tuvieron que aprender a usarlo. Y a lo mejor ellos te pueden decir, esa también es la gracia de juntarse en grupo. O si no, lo hacen con el Excel, sí, por eso estaban las dos opciones. Un poco, un poco eso, no sé, por eso si es que prefieren que lo junte aleatoriamente o lo junto a todos juntos y yo me quedo un poco separado y después vuelvo para ver cómo les fue. O me dicen, ¿sabes qué, Gustavo? Tengo hambre y me quiero almorzar. También es válido. Entonces los uno a todos a un mismo grupo. Son 9 personas. O hacemos como dos. Somos 8, porque somos Ah, 9 en total. sí, son 8. O los divido 4 y 4, no sé, igual Yo creo que 4 y 4, no sé. 4 y Mejor 4. 4 y 4. Ya. Necesito gente de ambos semestres mezcladas, pues, obvio. Entonces, yo sé que, Andrea, tú eras del semestre que sabe usar Python, quizá a lo mejor con Ignacio que no sabe, no sé. Sí. Eh, ahí lo voy a hacer y ojalá resulte y después me voy pasándome por los grupos y se enojan conmigo porque no querían con tal persona, pero yo me voy a disculpar, ¿ya? Entonces vamos a hacer grupos, sección de grupos, asignar participante. Ah, mira, se puede hacer como randommente. Ya, ojalá que el random no funcione. Ya, así que acuérdense que hay una forma de llamarme dentro del grupo, que es como pedir ayuda y yo puedo ingresar a su sesión. ¿Ya? Si es que tienen alguna duda o algo. Pueden compartir sus pantallas, pueden prender las cámaras y conocerse, que sea como algo igual de entrete. Así que voy a crear las sesiones. Iniciar todas. Ya. Están a punto de volver. Oh, ay, Ya. Estamos grabando, acuérdense. Quiero saber cómo les fue, si algún grupo quiere mostrar o compartir su pantalla y mostrarnos su modelo. Nosotros al principio lo hicimos como muy profundo, ¿Ya? le pusimos 13.000, pero el RMS nos daba abajo. Pero ahora lo modificamos un poco, pero igual como que nos dan más Pero, problemas los datos de la derecha, si no me equivoco. pero ¿por ¿Comparte? qué no compartes pantalla para que todos lo Sí. veamos y el otro grupo también pueda dar su opinión? Ya. Gracias. Este es el último que hicimos, Ya, que nos da como datos residuales en la zona de acá. ya. Y el anterior, a ver, voy a retroceder, que lo dejamos como en 13.000, por aquí estaba. Ese de ahí. El Ya. problema era más exacto por la zona de acá, pero el problema es que era muy profundo.
Claro. ¿Y por qué decías que era muy profundo o qué opina el resto de este modelo? Por lo que decía usted, por la diferencia entre la corteza, profundidad de la corteza con el manto, que me había explicado. Claro, Pero me como dijo que, el pozo petrolífero. Sí, igual. claro, como que en el fondo Laura les conversó, ¿cierto? Y que cuando hacemos estas campañas más locales, en general lo que buscamos son estructuras más someras, ¿cierto? ¿Y 13 kilómetros suena somero o no? No. ¿No es cierto? Se supone que el Entonces, agujero más grande que hemos hecho es de 13 kilómetros, po. claro, entonces no sé qué opina el otro grupo de los 13 kilómetros, si lo consideraban bueno, malo, o del último modelo, veámoslo. ¿Con cuál se quedaron? Con este de acá. A ver, lo habíamos dejado en 8000 por ese. A ver. No, pero con este. Lo dejamos en 9000. Entonces, igual tiene un error más alto, ¿cierto? Sí. ¿Y qué diferencia de grado ocuparon? 2.9. ¿Qué significa que es negativa? Que el objeto que estoy buscando tiene menos densidad que lo que está alrededor, ¿cierto? Ya. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Alguien del otro grupo quiere comentar este modelo o mostramos el otro también? Veamos si alguien del otro grupo nos comparte su pantalla. Ya. Bájale a Gracias, compartir. Nicolás. ¿El otro grupo qué parámetros encontró? Si nos puede compartir pantallita. ¿O no? Yo estaba jugando ahora, encontré un número chiquitito, pero me da igual bastante profundo. Me No, da pero como 8 veámoslo. kilómetros. Ok. Ah, ah, ah. Este. Me da 8000, pero el RMS me quedó bastante chiquitito igual. Pero igual como que es demasiado profundo. Ya, pero ya no son 13 kilómetros, ¿cierto? No. No. No sé qué opina el resto de este modelo. La diferencia de gravedad te quedó más chiquitita, ¿cierto? A Sí. diferencia del otro grupo. O sea, estaba tratando de jugar bien con los parámetros para tratar de que quede algo más, más real, pero no logró como bajar un poco Claro. tanto la profundidad. Aquí es súper importante que se acuerden que al final del día el parámetro importante para el método gravimétrico siempre es la densidad. Entonces, ese es el parámetro que tiene que tener, ojalá, mayor sentido interpretable posible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la profundidad del radio puede ser que no pueda contenerse bien nunca la profundidad. O sea, tú puedes ponerlo muy profundo o nunca vas a saber qué tan profundo llega, pero lo que sí nos importa es la densidad. Entonces, lograron un modelo un poco más chico. Muchos de ustedes lograron un RMS con 1, pero que no tenía sentido físico, ¿cierto? Que estaba muy Claro. profundo o que... ¿Cierto? Mm. Entonces, al final, más allá que guiarse del error de los modelos, muchas veces hay que encontrar la interpretación y si tienen sentido. Y por mucho que a lo mejor este tiene mayor error que alguno que ustedes hubieran encontrado antes, tiene mayor quizás sentido de la realidad. Y para terminar, perdón que me pasé un poquito la hora, muchas gracias a este grupo también. Si se dieron cuenta que son RMS parecidos, pero encontraron como parámetros súper distintos y aún así les quedó más o menos bien ajustada. Eso es lo que pasa con la geofísica. Tenemos infinitos posibles modelos que explican esos datos. Entonces también hay que tomar una decisión de, este modelo lo descarto por esto, este modelo lo descarto por este otro. Y si nos vamos al, al PDF donde saqué los datos, no sé si todos pueden ver, ellos calculan que fue un granito y pueden ver que está
bastante somero. Sin embargo, aquí hay una modelación en 3 dimensiones, sí, y con una diferencia de gravedad de menos 0,09, o sea, casi menos 0,1 gramos por centímetro cúbico. Y como les decía algún grupo, en la Tierra en general las diferencias de gravedad no son tan altas, porque sería muy difícil encontrar como algo con una gravedad muy distinta a lo que está alrededor. Y ellos en este caso lo están interpretando como un granito que tiene un poquito menor densidad, entonces como que tiende como a flotar un poquito en este basamento, que tienen más o menos la misma edad, ¿ya? Entonces traten de probar con esa densidad, ir ajustando las profundidades, o simplemente con esto nos damos cuenta que, está el paper también subido en material, nos damos cuenta que por mucho que hagamos el mejor modelo de esfera, el objeto no podía ser modelado como una esfera. Pero fue una decisión que tomamos al principio, ¿cierto? Vamos a intentar modelarlo como una esfera. Entonces, con eso espero que haya quedado claro más o menos cómo se hace una modelación directa, cómo tienen que ser elegidos los modelos geofísicos y que también sea una herramienta para los que les toquen los papers de gravedad, sean capaces de criticar o ser críticos respecto a los modelos que les presenten como resultado. ¿Ya? Bueno, profe. La idea es que sean así un poquito las clases, como que igual sean de pura aplicación, o sea, aquí nosotros aplicamos, ¿sí? Como que ustedes movieron parámetros, y la idea también es que se reúnan en grupos porque encuentro que es más entretenido igual, ustedes igual son de semestres distintos y pueden complementar información, y la gente, por favor, que trate de instalar Python, si tienen problemas que se contacte conmigo, porque cuando trabajemos con magnetismo, las grillas sí o sí es fácil graficarlas más en Python que en cualquier otra cosa. ¿Ya? Así que perdón, me pasé 5 minutos, espero haya sido un poco más entretenido y eso, si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta acá. ¿Les parece? Bueno, profe. Cualquier duda, correo o foro, o yo ya voy a estar disponible, como saben, me reincorporo ya y eso. Así que nos estamos viendo. Gracias por la clase. Un gusto ver a la gente que ya conocía y un gusto conocer a nueva gente. Así que Bueno, vayan profe. a almorzar. Chao, Cuídense, gracias. que les vaya Que bien. estés bien. Chao, que estés Chao. bien. Chau, chau. Gracias.